Bienvenidos a Escucha al Burro. Para mí es un placer y un privilegio presentarles esta semana a dos personas que han influenciado mucho en la iglesia, un matrimonio que motiva a los jóvenes, que nos inspira a nosotros los que somos un poco menor que ellos y que han formado una familia, se puede decir sacerdotal, una familia que está al servicio de Dios y que planea seguir avanzando mucho más en los caminos de Dios y en todo y cumplir los planes y propósitos que Dios tenga para sus vidas. Así que bueno, le quiero dar la bienvenida en este episodio a Diego Díaz y a su esposa Silvina Rustre. ¿No Díaz? Rustre de Díaz. De noche, no sé. No sé si es Rustre de noche. Pero de Díaz es Rustre. Así que bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y espero que se sientan cómodos en esta entrevista, charla diría yo, y que su testimonio puede impactar muchas vidas como nos ha impactado a los que los conocemos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación, Kevin, y bueno, esperamos realmente que lo que hizo Dios en nuestra vida, nuestro testimonio, pueda ser de impacto para alguien más, porque básicamente eso es lo que esperamos. Bueno, Kevin, gracias por la invitación. Qué lindo que nos tuviste en cuenta para esto y que nosotros podamos compartir todo lo que, no sé si todo vamos a llegar a compartir, pero lo más importante o cosas grandes que Dios hizo en nuestras vidas y por eso estamos acá. Así que gracias por este tiempo. Espero que las preguntas que preparé sean las correctas para poder impactar vidas. Sé que hay mucha gente que atraviesa lo que ustedes atravesaron o su historia similar, así que bueno, espero que sea de bendición para muchos. Primero les preguntaría cómo es su historia, que me cuenten, pero en las preguntas que preparé sé que lo van a ir contando, así que inmediatamente ya voy a largar con eso. ¿Quién quiere empezar de los dos a contestar? Primero las damas. ¡Ah, qué caballero! Bueno, Silvi, entonces voy a empezar con una pregunta para vos. Quiero saber cómo era tu vida antes de conocer a Diego y cómo llegaste a formar una familia con él. Bueno, antes de conocer a Diego, mi vida, digamos que no iba muy bien. Yo ya tenía a mi hijo mayor antes de estar con él, a Nicolás. Si cuento desde mi infancia, el nacimiento, bueno, me crié con mi mamá, mi abuela, no tuve un papá presente, así que eso un poco marcó lo que fue mi vida. Si bien tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y demás, al llegar a la adultez, digamos, quedo embarazada. Venía con varias situaciones sentimentales que fracasaron. Bueno, después tengo a Nicolás a los 21 años haciendo mi profesorado y no la pasé bien ese tiempo, esos años, hasta que, bueno, por medio de una compañera que estudiaba conmigo, lo conocí a Diego, pero en ese momento lo conocí nada más, pasó el tiempo y en un trabajo que yo tenía en un supermercado, él siempre aparecía, me saludaba, me preguntaba cómo estaba yo, cómo estaba Nicolás, y siempre me decía, vamos a tomar unos mates, pasaba, pero bueno, por cuestiones de horarios y de trabajo no se daba, hasta que sí, un día coincidimos en un lugar, que era tipo, como se le decían, peñas acá, y empezamos a charlar, y de ahí empezamos a charlar, al día siguiente ya fue a mi casa y no nos separamos más hasta hoy. No la sabía tan a detalle la historia. Así que, bueno, gracias Silvi. Y ahora a vos, Diego, te toca la tuya. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Silvi y qué fue lo que te marcó cuando comenzaron su historia juntos? Bueno, yo tenía, digamos, cuando conocí a Silvina ya había terminado lo que fue mi carrera profesional, estudié veterinaria aquí en la ciudad, en Esperanza, y bueno, estaba ya con alguna actividad laboral en la misma facultad y haciendo un posgrado. Eso, bueno, en lo profesional, que bueno, era prácticamente lo que era mi vida. O sea, también, bueno, uno había pasado por distintas situaciones sentimentales y bueno, la conozco a Silvina, y bueno, uno a veces empieza una relación, bueno, al principio a veces hay incertidumbre y hay algunas preguntas que uno se hace, pero al poco tiempo, bueno, uno empieza a ver que
cuando una persona es especial, ¿no? Cuando hay algo que va más allá de lo que uno vivió antes. Y bueno, empezamos, digamos, en lo personal empezó como una etapa también diferente, porque bueno, de hecho mismo también de que Silvina ya era mamá, ya estaba Nicolás, que era muy, muy chiquito, un poco empezar también esa función que era nueva, que si bien no era el padre biológico, pero estaba con él y bueno, nunca me había tocado y bueno, empezar también a empezar a conocer a otra gente, porque bueno, yo por eso un poco más introvertido, estaba justamente en ese ámbito laboral o profesional, o sea, iba de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, y bueno, Silvina es mucho más social que yo, entonces bueno, eso también fue conocer otras amistades, otra forma de relacionarse, y bueno, la verdad que bueno, fue obviamente un cambio que después con el paso del tiempo fue creciendo, ¿no? Como te decía, cuando uno empieza a ver de que bueno, que realmente hay algo más fuerte, ¿no? En eso, que en un momento uno dice, bueno, esta es la persona con la cual yo quiero estar, y eso es lo que yo me acuerdo siempre. Tengo una foto en casa de un momento donde habíamos ido a Rafaela, donde estaban todavía mis padres que vivían, y me acuerdo, estábamos ahí en el centro, en la plaza, en Rafaela, y yo como que sentí en ese momento, dije, esta es la persona para toda la vida. Así que bueno, un poco es lo que te puedo contar de cómo fue mi vida antes y después de Silvina. ¿Y cuál fue el desafío más grande que enfrentaste en tu camino como esposo y como nuevo papá en esa época? O como papá también, ambos. Bueno, mira, como esposo, la verdad es que no recuerdo así algún desafío, o sea, ya siendo esposo, ¿no? Hubo desafíos antes de Claro, porque ustedes se casaron ya cuando estaban en la iglesia, ¿o no? Sí. Ah, bueno, volviendo a reformularla, ¿algún desafío previo a casarse cuando ya empezaron a convivir? Bueno, sí, los desafíos sobre todo estuvieron en la etapa previa, ¿no? A tomar la decisión de casarnos. Porque bueno, tuvimos que decidir también formar, digamos, un matrimonio, aunque no estábamos casados, porque nos fuimos a vivir juntos por decisiones que tuvimos que tomar, así que eso fue, bueno, una decisión muy importante para los tres, básicamente, para Silvina, para Nico y para mí. Entonces, bueno, eso fue una etapa diferente. Y bueno, después, el primer tiempo de la convivencia, pasamos por circunstancias que, bueno, justamente fueron las que nos empujaron a buscar a Dios, ¿no? Principalmente fue Silvina la que justamente tomó la decisión de buscar una respuesta en Dios, que por ahí no venía por otro lado, o no venía como necesitábamos. Entonces, eso fue realmente un desafío importante, porque bueno, no veíamos un poco la salida, ¿no? a las situaciones que estábamos viviendo. Bueno, respecto a la situación más difícil como padres que nos ha tocado vivir, fue en un momento en el cual había una serie de quizá diferencias con nuestro hijo mayor, con Nico. También, bueno, influencias externas también que como que desestabilizaban la relación, sobre todo conmigo, aunque bueno, también un poco con Silvina. Y bueno, ahí tomé una decisión que bueno, fue drástica, fue difícil, pero al final vimos que fue sanadora. Esa decisión, ese desierto que tuvimos que pasar, fue justamente cuando consideramos que era mejor que Nico esté un tiempo con su papá biológico, el cual él veía, justamente para sanar esa relación que se había un poco resquebrajado. Y bueno, la verdad es que, como te decía, al final fue sanadora, pero en su momento fue difícil. Fue sanadora, bueno, un poco
obviamente de nuestro lado, para realmente ahí nos uníamos en oración con Silvina, ¿no? Porque realmente fue algo doloroso, ¿no? Porque ni me acuerdo cuántos días fueron, pero parecían una eternidad, ¿no? Porque realmente tomar una decisión así fue difícil. Y del lado de Nico, bueno, creo que también le sirvió para valorar, ¿no? La familia, para darse cuenta de algunas cosas. Otras se fue dando cuenta con el paso de los años, ¿no? Pero bueno, eso fue lo más difícil, la decisión más difícil que como papá me ha tocado vivir. Después, bueno, hay algunas otras situaciones y cosas que pasan, ¿no? Como ocurre en cualquier familia, pero bueno, nada que sea tan difícil como eso. Bueno, fue una experiencia, como te decía, que nos ayudó a todos. Y bueno, obviamente uno también ahí aprende realmente. Primero, a veces que las decisiones difíciles, a veces hay que tomarlas, aunque duelan, y bueno, y segundo, a depender de Dios también, ¿no? Porque ahí es donde uno aprende realmente a aferrarse a Dios, a confiar de que, bueno, las cosas se van a solucionar, y así como vimos también la mano de Dios que nos respaldó en eso, nos respaldó hasta las injusticias, ¿no? Que externamente, en cierta manera, estábamos siendo atacados externamente, la familia, y bueno, Dios nos respaldó, Dios que fue literalmente nuestro abogado, porque hasta tuvimos que pasar por situaciones legales, pero el Señor nos respondió y nos ayudó y nos defendió. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, ya para continuar, Silvi, quiero saber qué lugar tuvo Dios en el proceso de restauración de tu vida y de tu familia. Bueno, a ver, la raíz en sí, que yo venía de una infancia, digamos, que no la pasé bien. El hecho solamente de que te digan, ¿cuál es tu apellido? Y vos decís, Rustre. Ah, ¿de qué Rustre? Ah, es el apellido de mi mamá. Entonces eso ya, más cuando yo era chica, no era tan común como ahora capaz que haya una mamá soltera o hijos de mamá soltera. Entonces, inconscientemente se ve que eso fue quedando. Después, bueno, pasé la adolescencia, me tocó repetir un año en la secundaria por ponerme de novia muy jovencita. Yo a los 14 años me puse de novia con alguien que era mucho más grande que yo. Bueno, ahí eso me llevó a un fracaso sentimental que repetí un año en la secundaria. Después decidí quedarme sola, así que es como que me habían abierto la jaula, así que salía. Era poco volvedora, le digo yo a las chicas siempre. Y bueno, terminé la secundaria, empecé el profesorado, y como venía desilusionada sentimentalmente, empiezo a salir con quien es el papá de Nicolás, pero no me quería mostrar. Bueno, yo quedo embarazada haciendo el profesorado, así que la cosa no iba. Nace Nico en el 98 y no funcionaba, así que decidí quedarme sola. Y en eso, casualidad que en el primer año de Nicolás, cuando Nicolás cumplió el primer año, Diego estaba. Pero no había nada entre ustedes. No, yo no lo conocí. Ahí lo conocí. En realidad lo conocí porque lo trajeron a la cumpleañito y nada más, y nunca hablé con él nada. Después pasó el tiempo y ahí lo que yo decía antes, que nos volvimos a ver en el súper, o en esa época uno iba al boliche, bueno, en el boliche. Y así que bueno, nosotros nos pusimos de novios con Diego en el 2001, febrero del 2001, y él ya había comprado un lote donde hoy tenemos nuestra casa, y estando de novios ahí, bajo circunstancias, se adelantó el proceso, nos fuimos a vivir juntos ese mismo año, estuvimos 10 meses de novio. En diciembre de ese mismo año nos fuimos a convivir. Y bueno, en la convivencia, ahí a mí, no sé por qué pasó, se me empezó a aflorar el tema de la baja autoestima, le empezaron a aparecer los celos. Yo siempre digo, los celos hay cosas que yo me imaginaba o pensaba o que podía llegar a suceder tal cosa, y eran fantasmas en realidad, porque no existía nada, él nunca me hizo nada. Pero evidentemente lo que traía
de antes, era esa bombita de tiempo que estaba ahí y explotó cuando yo me voy a vivir con él. Y fui a psicóloga, psiquiatra, llegué a tomar ansiolíticos, trabajaba en un lugar que siempre llegaba con los ojos hinchados de llorar, porque discutíamos, porque yo empezaba a hacerle problemas a él y bueno, teníamos esos problemas y lloraba, así que alguien que me vio, me dice, mirá, yo voy a un grupo, ahí entra Dios. Yo voy a un grupo de mujeres que nosotros pedimos, bueno, así que fui un sábado fui al grupo, probé y ahí es donde empezó conocer el amor de Dios. Conocí el amor de Jesús en realidad. Y empecé ese proceso fui a un encuentro de mujeres, a veces se le llama retiro, bueno, un encuentro, donde ahí se me reveló el amor de Jesús, que no estaba allá arriba nomás mirándome, sino que podía tener una relación, porque yo cuando quedé embarazada yo decía, Dios, ¿para qué voy a tener un hijo yo que pase lo mismo, que sufra lo mismo que yo sufrí? No quería eso, pero bueno, después de conocer el amor de Jesús entendí que había un propósito, incluso por eso estamos hoy acá, para que otros puedan conocer y saber que hay una salida que se puede. Así que bueno, empecé la iglesia, me fui al encuentro y lo primero que él como que me tanteaba para ver si era que realmente había cambiado, me hacía. Sí, porque no le hacía problema, no lo celaba, no le revisaba la agenda, no le revisaba el teléfono, bueno, un montón de cosas que hacía. Y bueno, y ahí él vio el cambio y me acompañó. Y eso fue en el año 2004, que yo fui a mi encuentro. Tengo algunos recuerdos de ustedes. Y en el 2005 nosotros nos casamos. Que en realidad, algo que no dije, de mi infancia, adolescencia, juventud, yo siempre veía a mis amigas de la escuela, eso que yo iba a la pila, iba a la casa, me quedaba, me encantaba ir a compartir con mis amigas de la infancia que tenían su papá y su mamá y nos hacían la leche y me quedaba a dormir. Y mi anhelo siempre era formar una familia, casarme y tener hijos. Antes de hablar con él, de empezar a salir con él, me acuerdo de haber ido a una iglesia. No, yo no asistía, no era de ir a la iglesia, pero de arrodillarme y de decir, bueno, Dios, si vos existís, mandame un hombre que me ame a mí y a mi hijo. Yo ya lo tenía, Nicolás. Yo ese testimonio tuyo lo he escuchado y siempre sí. Como que me había quedado ahí dando vueltas. Sin conocer a Dios, o sea, sin tener tu encuentro con Dios personal, ya le habías pedido eso. Y sí que cumplió. Sí, en realidad mi abuela materna era muy religiosa, ella siempre, de chiquita, yo vivía enfrente de la iglesia del centro y me llevaba hasta dejar el chupete en el pesebre que estaba en la iglesia, y me inculcó el todas las noches rezar. Así que en el tiempo que yo empecé a estar mal, que ya iba a psicólogo, psiquiatra, ya estábamos juntos, yo me acuerdo que yo hacía todo, no sabía más qué hacer para que Dios me sane, porque sabía que yo no estaba bien, que tenía enferma mi corazón, mi alma. Y bueno, por eso cuento esto, porque realmente yo digo, Dios conocía el anhelo de mi corazón. Y Dios conozco a Dios y Dios me dio la posibilidad de casarnos y de formar esa familia que yo quería. Y que hoy es tan linda. Bueno, Silvi, ¿y hubo alguna promesa o palabra que te sostuvo cuando las cosas no eran fáciles? Sí, cuando vuelvo de mi encuentro, la primera palabra que Dios me da es Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo y te sostengo con mi mano victoriosa. Esa fue la palabra y que hasta el día de hoy rema en la vida. Sí, ya está, yo digo, está todo ahí comprendido. Y bueno, después una palabra que fue cuando pasamos este tiempo de que Nicolás se había ido de casa, Romanos 8:28. Que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esa palabra nunca la leí yo en la Biblia, o sea, sí la he leído, pero nunca la leí en la Biblia y dije, Dios me dio esta palabra, pero en un momento feo de mi vida, en temas de salud, fue un amigo y me había dado la misma palabra, sin decirme Romanos 8:28, fue y me dijo, mirá, si vos lo amás a Dios, todo esto va a ayudarte para bien. Y de ahí lo tomé como una rema en mi vida, no es mi palabra rema, pero es una palabra rema en mi vida que cualquier situación, aunque esté fea, aunque esté mal, siempre es, bueno, a ver, algo bueno hay acá, seguramente. Una palabra poderosa esa.
Sí, sí, es así, es poderoso. Es poderosa siempre que se cree, porque si uno no cree en Y la que palabra... amamos a Dios. Sí, y que amamos a Exacto. Dios, exactamente. Sí, sí. Yo antes de empezar en la iglesia, eso no lo conté, que iba a psicólogo y psiquiatra, ya tenía pensamientos, me había empezado a acariciar la idea de quitarme la vida. Bueno, cuando yo me voy al encuentro, fue un antes y un después. Así como la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en mi vida fue así. Pero fue un encontronazo así con Dios, conmigo misma y con el prójimo, ¿no? Entonces esta palabra, ¿no? Yo ya no tenía más ese miedo a perder todo, el miedo a que no me vaya bien, a no poder formar una familia, miedo a un montón de cosas, porque no le encontraba sentido. Así que con Dios sí, ahí fue todo nuevo y por eso ese proceso de sanidad de los celos empezó, fue un tiempo, pero Dios hizo la obra, porque por eso yo digo la palabra no temas, yo estoy contigo. O sea, aprendí a depender de Dios y no de Él, porque era como que yo a Él lo había puesto en un lugar como un ídolo, lo había puesto ahí y claro, si se me desvanecía Él, se me terminaba todo. Entonces no... esa palabra fue la que me ayudó siempre. Hasta ahora, Dios cada tanto me la vuelve a recordar. Sí, 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 es así. Pero bueno, creo que es lo esencial de mi encuentro con Jesús, lo que conté. Poderoso. Diego, sigo contigo. ¿Hubo un momento puntual en el que sentiste que Dios te estaba sanando? Bueno, mira, yo la verdad es que en sí no hubo un momento puntual. Creo que es un proceso que Dios sigue haciendo en mi vida. En mi vida, en el matrimonio, en la familia, porque creo que es un proceso que nunca termina, porque uno va pasando por diferentes etapas y hay diferentes desafíos y yo creo que es un proceso que, como te digo, que nunca acaba. Siempre hay cosas que como que Dios sigue trabajando con uno. Sí, obviamente, el proceso más grande fue cuando uno se acercó a Dios, cuando uno empezó a conocer las cosas de Dios de una manera más profunda. Sí, obviamente que uno entiende realmente que eso, que Dios, porque uno tenía un concepto, ¿no? de un Dios que estaba en algún lugar o que, bueno, que en cierta manera, sí, uno creía en Dios, pero medio como dice Job, ¿no? De oídas. Justo iba a decir lo mismo, de oídas. De oídas y ahí nomás. Pero bueno. Bueno, Diego, y te hago otra ya para continuar. Quiero saber cómo fue el proceso de amar a alguien que no nació de vos, pero que hoy amás como a un hijo. Mira, la verdad es que yo siempre digo, para mí fue algo muy natural el hecho de... Yo conocí a Silvina ya con un hijo, así que tenía el combo. Entonces, bueno, nunca... La verdad que no, si bien fue una primera experiencia para mí con estar con una persona que tuviera un hijo, pero nunca lo tomé como algo, bueno, ni como un impedimento, ni como algo que fuese a afectar la relación o como algo. No, para mí fue, digamos, algo natural. Sí, fue un aprendizaje, como te decía, porque yo no tuve la experiencia previa. Bueno, tampoco me tocó, como a algunos otros, quizás le toca tener o sobrinos o hermanos más chicos, no fue mi caso. Y bueno, yo siempre digo, aprendí a ser papá con Nico. Si bien él ya tenía casi 2 años, 2 años, mucho. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia. Y obviamente uno también motiva a aquellos que quizá les toca. Hoy en día sabemos que hay muchas familias, lo que llaman ensambladas, ¿no? Cada uno con su historia o quizá con sus hijos y bueno, no es imposible. Son situaciones que uno va aprendiendo a resolver. Obviamente también estaba Nicolás aprendiendo a conocerme, a aceptarme,
que también fue un proceso. Eh, pero bueno, por ahí también hemos hablado, Jesús mismo también tenía un padre que en cierta manera era adoptivo, como fue José, ¿no? Y José lo aceptó y lo cuidó y estuvo con él. Ahí tenemos el mejor ejemplo, ¿no? Y bueno, yo como te decía, yo entendí que en un momento que esa era digamos, que Silvina era la persona y que Nico ya era parte de la familia, ya era parte de nosotros. Así que fue, bueno, una experiencia, fue un aprendizaje que fuimos construyendo todos juntos, ¿no? Con momentos buenos, con otros no tan buenos, pero seguimos, como te decía antes, sanando, avanzando y aprendiendo, ¿no? Bueno, y vos, Silvi, te pregunto, ¿cómo viviste el hecho de que Diego ame a tu hijo como propio? O sea, ¿qué significó eso para vos como mamá? Bueno, eso fue tremendo porque yo siempre le digo que él es como el ángel que Dios mandó. O le digo, hay una canción que dice alma que completó mi alma. Y siempre le digo, él es el alma que completó mi alma. Creo que Dios conocía mi corazón y me mandó la persona que era para mí. Y siempre le digo que tiene ese amor incondicional, que yo creo que es tan parecido al de Dios como padre. Porque me aceptó con Nico y fue su papá, o sea, lo crió como un papá realmente así. Es más, mis suegros, cuando lo conocieron también, era su primer nieto. Nico fue el primer nieto de parte de todos los abuelos biológicos, de parte de papá, de parte de mía, de allá de Rafaela, de mis suegros, fue el primer nieto de todos lados, sí. Así que eso, y obvio que impactó mi vida, porque después antes de que nosotros conozcamos a Dios, que yo empiece, Él realmente me amó y me ama, pero realmente que en ese momento cuando yo le hacía problemas o teníamos yo veía todos los fantasmas y celos y él igual se iba acá para Rafaela para que no tengamos discusiones, pero siempre volvía y Dios llegó justo, en el momento justo, porque estábamos más para separarnos que para casarnos. Y bueno, llegó el Señor a nuestras vidas y nos casamos. Y formamos nuestra familia. Después nos casamos en el 2005, 2007 nació Candela y en el 2010 nació Jeremías. ¿Y qué le dirías a las mujeres que quizás están atravesando las situaciones que vos pasaste en esa época? Yo lo que le diría es que prueben una relación con Dios. Probamos tantas cosas en la vida, yo probé, uno prueba acá, prueba allá, prueba esto, prueba aquello. Y a veces la última puerta que golpeamos es la de Dios, o la última carta que uno se juega. Y eso pasó en mí y les puedo decir que prueben con Dios. Que prueben con Dios. Con Dios sí se puede, con Dios se puede tener y buscar en el lugar correcto también. Uh-huh. O no sé si buscar sería la palabra, porque eso era lo que yo me pasaba, como que uno estaba buscando, esperando. Y con Dios es todo diferente. Así que eso les diría, que prueben a Dios. Que prueben a Dios. Si probamos tantas cosas, que prueben a Dios. Para Dios nada es imposible y Dios puede mandar esa persona correcta, esa persona que las ame, que acepte si tienen hijos, que los traten bien. ¿Sí? Para Dios no es imposible. Si hay un buen anhelo del corazón, como el que tenía yo, desde chiquita, jugaba a cocinar, a que esperaba a mi marido en mi casa, y cocino. Sí, sí, cocinas y cocinas. Sí. Así que si hay una buena intención del corazón, hubo sueños o proyectos y que se pueden haber truncado, pero con Dios sí se puede. Eso es lo que puedo decir. ¿Y vos, Diego, qué le dirías a los hombres en tu situación de quizás, como se dice, ensamblarse a una familia? Bueno, yo les diría que se puede, que es posible, que hay que tener obviamente una decisión muy, muy clara, porque hay que pensar que hay hijos, hay niños, bueno, quizás podemos decir de diferentes edades, pero siempre hay una persona que está ahí, no solamente la pareja, la mujer en este caso, sino que hay también niños, niñas, o jóvenes o adolescentes que están ahí en medio, y hay que tener una convicción muy grande del paso que se está dando, ¿no?
porque justamente no podemos darnos el lujo de afectar las vidas de nadie, ¿no? Pero bueno, uno piensa un poco más, sobre todo en los niños, los jóvenes, ¿no? Quizá que ya han pasado por una experiencia no tan buena y sumar otra experiencia negativa, aunque se iría marcando negativamente, ¿no? Entonces, tener bien en claro los pasos que uno quiere dar, y bueno, como sabemos que cuando algo es de Dios, sabemos que tenemos el respaldo de Dios, ¿no? Yo siempre sabía y pensaba cuando hablaba Silvina de que había algo en que nuestra relación tenía futuro, porque no sabía primero por qué, pero algo me decía que yo me tenía que quedar con ella, aun cuando estábamos en el peor momento. Entonces, bueno, después supimos que era Dios que tenía un plan con nuestras vidas. Así que bueno, obviamente cuando involucramos a Dios en el asunto, tenemos esa certeza, esa convicción. Dios nos ayuda, Dios nos enseña, nos muestra cómo ser. Si Él es nuestro Padre, nos enseña cómo ser padre, cómo ser esposo. Por eso, bueno, uno aprendió y sigue aprendiendo, como te decía, toda la vida en Dios. Si uno es moldeable, digamos, siempre Dios nos va puliendo, nos va moldeando para ser cada día mejores, ¿no? Es un proceso que no comienza solamente no es solamente un día cuando uno empieza una relación o formas un matrimonio, sino que es toda la vida de seguir dejando ser, como te digo, maleable, moldeable y bueno, y adaptarse a los tiempos, a los cambios, a lo que Dios te va mostrando. Yo lo que siempre digo es que dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, y que ese perfecto amor es el que cubre multitud de faltas, que sí se puede cuando se nos hace luz de ese amor perfecto, no el amor que es basado en emociones y que sí, siempre primero hay una atracción para formar una pareja, para que es natural, pero cuando uno se empieza a llenar, a conocer ese amor que es perfecto, entonces sí se puede llevar adelante un matrimonio, una familia, porque está el perfecto amor de Dios y no el que, bueno, basado en esas emociones que nos peleamos, está todo mal, listo, chao, nos separamos o a veces como mamá y puedes herir a tus hijos y los puedes... No, cuando se te revela el perfecto amor de Dios, es ahí cuando nosotros podemos seguir adelante y no abandonar. Bueno, y ahora sí, ya para finalizar, quiero saber cómo imaginan su familia dentro de algunos años, qué sueños tienen para sus hijos y para ustedes como papás. Esta la tienen que contestar los dos, un poquito cada uno. Bueno, yo ante todo imagino a mis hijos o nietos amando a Dios. Es siempre mi oración, mi anhelo es que tengan una dependencia de Dios, que lo tengan en primer lugar, y obviamente que formen también ellos sus familias y que sea el propósito de Dios que se cumpla en cada uno, ¿sí? Y bueno, que traigan nietos, que tengamos nietos, bisnietos, no sé si llegamos, pero es lindo porque nosotros no tenemos muchos familiares y sería lindo tener una familia más grande. Como decía Silvina, bueno, primero el deseo es que tengan una herencia espiritual, eso es lo más importante, que tengan una herencia espiritual. Uno ha aprendido a amar y a servir a Dios, y obviamente el deseo sería también que puedan seguir sirviendo a Dios. Dios dirá cómo y cuándo y dónde, pero creo que de alguna manera Dios nos llama a todos a servirlo en algún lugar, en alguna forma, y eso es como la base, como el cimiento, ¿no? A partir de ahí hay valores que están cimentados en Dios, justamente, valores como personas, y tratamos de inculcarles justamente esos valores en las relaciones, en el trabajo, en el compromiso, y que puedan ser personas de bien, ¿no? En el lugar y en la forma en la cual Dios los lleve, bueno, que sean personas de bien, que puedan levantar también familias que sigan bendiciendo a otros. Ese es el sueño que tenemos para nuestros hijos.
bueno, muchas gracias por compartir sus sueños, sus anhelos, todo lo que desean para su familia y toda su historia, todo su testimonio. Sé que va a ayudar a mucha gente. Sé que hay mucha gente que quizás vive lo que ustedes vivieron. Es más, hoy día está quizás un poco más de moda eso de que vienen de otras parejas, se juntan, se casan y quizás llegan los roces o por no conocerse y eso, y ustedes demostraron que con Dios todo eso se soluciona. Así que bueno, muchas gracias por eso. Le pido a Dios que se cumplan sus sueños con su familia, con sus hijos, y bueno, les quiero una vez más agradecer por estar acá, por abrir su corazón, por lo que va a salir en el podcast y por lo que quizás contaron más en intimidad, que a mí me bendice mucho eso también. Así que bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y espero que se hayan sentido cómodos y a gusto con esto. Bueno, Kevin, gracias a vos por invitarnos, por la confianza y bueno, por darnos esta oportunidad de compartir lo que Dios hizo con nosotros y lo que va a seguir haciendo. Así que bueno, muchas gracias y que tengas muchos testimonios más también que sirvan para ayudar al prójimo. Son un matrimonio que admiro mucho en lo personal y que siempre en cierta forma los tengo como ejemplo a ustedes también. Y cada vez los estoy conociendo más, quizás por mis suegros que son sus amigos. Es más, hasta yo los considero hoy día amigos y me encanta verlos, ver su familia y como dije, son un modelo para mí. Bueno, a vos también, Kevin, muchas gracias por la invitación. Sí, obviamente nos sentimos muy a gusto. Y bueno, la verdad que sí, esperamos que lo que contamos como testimonio, nuestra experiencia, sea de edificación para alguien más. Así que gracias por este tiempo. Un placer. Y bueno, muchas gracias también a todos los que nos miran, nos apoyan, que siempre están quizás mandando mensajes de aliento y de que sigamos por acá. Creo que sí, que hay que seguir por acá. Como dijo el Papa Francisco, hay que hacer lío y estamos haciendo lío. Así que bueno, gracias a todos los que nos apoyan y si quieren suscribirse, eso también ayuda siempre. Muchas gracias. Adiós.